Hola amigos, aquí estamos. Ya los últimos capítulos, yo creo que esta vez nos vamos a terminar los dos capítulos, ¿verdad? Porque son cortitos, pero donde abarca el todo, el final de lo que San Marco quería llevarnos. Pero antes quisiera hacer una oración, algo especial. Soy carismático y una vez un sacerdote me preguntó, ¿qué es lo que más me gusta de ser carismático? Y le contesté que mi oración mejoró mucho, porque antes mi oración era pedirle al Señor, te pido por mi familia, te pido por mis hijos, te pido por mi trabajo, te pido por mi suegra, te pido por mi mamá, mis papás, mis hermanos y así. Y está bien, porque así dice la Escritura, pide hasta que se te abra. Pero aprendí en lo carismático la oración de alabanza. Y lo describo así, decirle cosas bonitas a Dios. Y hoy quiero empezar con esta oración de alabanza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es decir, bendito seas, Padre. Gloria a ti, mi Señor, porque has sido bueno con nosotros a través de esta lectura de tu Evangelio, porque nos has llenado de gozo, Padre, y nos has permitido, Señor, llegar hasta el final. Qué hermoso, Padre, qué hermoso conocerte como eres a través de tu Evangelio. Por eso, hoy quiero alabarte y bendecirte y darte gracias, Señor, por haber sido tan bueno con cada uno de los que hemos seguido hasta el final. Bendícenos, Señor, bendice sus casas, sus hogares. Haznos tierra firme, Señor, tierra buena, para que a través de tu evangelio nosotros también cambiemos, nos transformemos. Pero sobre todo, Señor, que te amemos más. Te doy gracias, Padre, en serio, Padre. Gracias, muchísimas gracias por tu gran amor, por tu misericordia y por poner en nuestro corazón el deseo de la lectura del Evangelio. Te quiero entregar estos últimos dos capítulos como una ofrenda de amor. Te quiero entregar todo este tiempo que los que siguieron este Evangelio, todo este tiempo que dedicaron, Señor, para aprender un poquito más de ti, te lo damos como una ofrenda de amor y entregártelo a ti, Señor, con tanta humildad, Padre, de un pueblo que quiere y busca más de ti. Bendice sus familias, bendice sus hogares, que no se queden, Señor, sin sentir la presencia de tu Espíritu. Que cada rincón de su hogar se llene, Señor, de ese aroma bendito que es tu Espíritu Santo. Y que dentro del corazón de cada uno los llene de paz, de amor, de perdón. Y que vuelvan a renacer, Señor, como cada primavera nacen las flores, como cada árbol que reverdece así, Padre, volver a ser hijos amados tuyos y volver al redil. Gracias, gracias, Señor. Amén. Pues bien, vamos a empezar estos últimos dos capítulos, digo dos porque son cortos, ¿verdad? Y pues empezamos. Vamos a ver. Jesús ante Pilato. Capítulo 15 del Evangelio de San Marcos. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Jesús es sentenciado a muerte, versículo 6. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre a un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato
en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó: ¿quieren ustedes que los ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se da cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con él, que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Por mucho tiempo, hermanos, me preguntaba yo, si había tanta gente que lo seguía, miles, 5,000 les daba de comer, y tanta gente que lo recibió en Jerusalén con hosanas y grito: bienvenido el Hijo de Dios. Ahora gritaban: crucifíquelo. Pero todo esto era gente manipulada, gente que los mismos jefes habían traído y se aseguraron que estuvieran enfrente su gente. Y la gente que seguía a Jesús afuera, lejos, para que ellos no pudieran intervenir en sus planes. Y ellos gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Versículo 15 del 15. Entonces Pilatos, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamando pretorio. Reunieron a toda la tropa, le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Jesús pasó por mucho, hermanos, y lo pasó callado, aportando todo, porque él sabía que así era la voluntad de Dios. El pueblo se había alejado tanto de Dios que lo único que podía regresarlo de nuevo a la casa de Dios era el sacrificio de un mismo Dios, de él mismo. Y él mandó a su Hijo Jesucristo, todo hombre y todo divino, para ese sacrificio. Y él callado aguantó las críticas, como dice, teniendo él a los ángeles que pueden haber venido a salvar, él aceptó la voluntad del Padre. Jesús es sacrificado. Un hombre Cirené llamado Simón, padre Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías
Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Hermano, ¿por qué sentir nosotros pena cuando se burlan de nuestra fe? Si al mismo Dios lo insultaban, ¿por qué no aceptar nosotros también? Callados es un ofensa. Vean cuánta gente me ha dicho, mira, y a ti te pasa eso. Tú que sigues a Dios, tú que sirves a Dios. Y uno callado, decir, Dios sabrá. Dios me lo dio, Dios me lo quita, gloria a Dios. Pues bien, hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Continuamos la muerte de Jesús, versículo 33 del capítulo 15. Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que están allí lo oyeron y dijeron, oigan, está llamado al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja de vino agrio, bató en una caña y se acercó a Jesús para que viviera diciendo, déjelo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Capitán romano que estaba frente a Jesús al ver que éste había muerto, dijo, verdaderamente este era el hombre de Dios. Repito, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Todo San Marcos lo pasó diciendo que no reconocían quién era Jesús. Y San Marcos nos lo presentaba para que viéramos sus milagros, para que viéramos lo que él hacía, para que nosotros conociéramos las enseñanzas que él decía, nos las presentó en todo su evangelio, porque él quería que tú conocieras que él, Jesús, era verdaderamente el Hijo de Dios. Y hasta el final, hermanos, el último capítulo, el capítulo 15, Marcos, una vez más lo confirma. Cuando el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Versículo 40, continuamos. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido a Jerusalén. Déjame, hermanos, poner unos cantitos diferentes, gregorianos. Quiero que haya un momento pensando en esa muerte injusta de Dios, el Hijo de Dios. Y recordando todos esos capítulos que hemos leído, todo lo que nos fue enseñando, todo lo que nos fue revelando a través de los versículos, los milagros que fue haciendo, las enseñanzas a través de la zárzara, la forma en que se acercaba Jesús a la gente, se le aparecía en su casa a la suegra, iba hasta tu casa,
Otros en el camino se lo encontraban y sanaban. Otros, los amigos, llevaban a gente a Jesús para que lo sanara. La gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es ese? ¿Dónde sale tanta sabiduría? Solo pensar que él sabía y él sufría y tenía miedo de que iba a morir y de la forma que iba a morir. La oración que nos enseña. Si puedes, quítamela, Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Lo que tú quieras, Padre, yo lo acepto. Qué gran enseñanza nos deja. Y el mandamiento número 1 que nos enseña, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bendito seas, Padre. Vamos a continuar. Jesús es sepultado. Como ese era día de preparación, es decir, vísperas del sábado, ya era tarde. José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán le hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino blanco, bajó el cuerpo y lo envolvió con ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Qué valiente, ¿verdad? José Arimatea, que va y pide el cuerpo del Señor Jesús, porque Jesús tenía seguidores. Y que con qué ternura lo bajan de la cruz y le dan cristiana sepultura. ¿Ah? Y sellan todo completamente. Vamos a continuar con el versículo 16, el último capítulo 16, perdón. Porque la historia de Marcos, el evangelio de Marcos, no tendría nada particular sin este capítulo. Porque aquí narra la victoria de Jesús, la resurrección de Jesús, la alegría de la resurrección de Jesús. Capítulo 16. El anuncio de la resurrección de Jesús. Gloria a Dios. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraban perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron al sepulcro, vieron sentado al lecho derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando asustadas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pues cómo no, un resucitado. Jesús se aparece a María Magdalena. Después de que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Jesús aparece
a 2 de sus discípulos. Versículos 12 del capítulo 16. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco ellos le creyeron. El encargo de Jesús a sus discípulos, versículo 14 del capítulo 16. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos. Cuando ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que cree y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y esas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Gloria a ti. Se le apareció a mucha gente. Se le apareció a las que fueron al sepulcro, a las mujeres, a María Magdalena, a los 2 que iban en el camino de Esaú, ¿se acuerdan? Pero nadie creía, no les creían, los discípulos no lo creían, hasta que se les apareció a los discípulos y dijo: para que vean. ¿Por qué tanta aparición? Porque tenemos que asegurarnos. Él quería que el hombre incrédulo, un hombre como tú y yo, creyera la verdad, no nomás a uno, sino que se le apareció en otros evangelios a mucha gente más, que podían confirmar que sí, yo lo vi también, está vivo, yo lo vi resucitado. Pero no lo vean igual, él resucitó de una forma nueva, dice, él tomó un cuerpo glorioso, por eso algunos no lo conocían, ¿verdad? Porque era ya un ser de luz, un ser glorioso. Pero él resucitó y lo más importante es este mandato: vayan por todo el mundo y anuncien. Debemos subrayar eso también. El mandato que nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Dice: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea sea bautizado y obtendrá la salvación. Amén. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Por eso nosotros también estamos encargados en nuestra familia de proclamar su evangelio. Amén. Esa es la verdad, hermanos. La proclamación del evangelio. Déjame poner la música que teníamos. Sí. Y dice: el que crea y sea bautizado tendrá la salvación, porque no crea será condenado. Dale. Continuamos en el último versículo del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 19. Jesús sube al cielo. Después de hablarles, el Señor fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. Amén. Palabra del Señor. Y así termina el Evangelio de San Marcos. Qué hermoso haber completado esta obra. Y qué hermoso haberla completado junto con ustedes. Una vez más, gracias, muchísimas gracias. Dios les pague. Cuando empecé yo le dije al Señor: Señor, que brilles tú en este ministerio. Y sobre todo, Señor, permite con que sea una persona lea todo el Evangelio, porque lamentablemente en mis prédicas que he dado, en mis pláticas que he dado en algunas comunidades, he preguntado: ¿quién ya leyó todo un libro?
Y a gente de 30 años, de 40 años ser católicos, dicen, no, nunca hemos leído todo un libro del Evangelio. 40 años. Nosotros en 15 días más o menos hicimos toda la lectura del Evangelio. 15 días y en medias horas. Sí se puede. Y le pido al Señor que ponga en nosotros las... ¿Cómo continuar, hermano? Si ya seguiste, si ya pasamos de eso, ¿qué te parece el Evangelio? Seguirle con Hechos de los Apóstoles. Están los otros evangelios también, muy hermosos. Pero los Hechos de los Apóstoles hablan precisamente de ese gran poder que tenemos del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo va haciendo crecer a la gente y va transformando la vida de la gente y de la iglesia. Y la iglesia va creciendo, multiplicándose por todas partes. Y también empezamos a ver que los hombres siguen siendo hombres con sus miedos, con sus errores, y a través de esos renglones torcidos Dios escribe la historia de la iglesia. Hermoso el principio de la historia de la iglesia, hermoso el poder del Espíritu Santo, hermoso que no estamos solos. La historia del Evangelio es una historia de victoria. Nosotros seguimos a un Dios vivo, no un Dios de 2000 años, un Dios presente y actual. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Nos vemos, amigos. Recuerden, Dios los ama. Los ama mucho. Su diácono, Julio Ibarra, también. Amén. Gracias, mi Padre. Gracias por todo.